favor estén concentrados ahí alrededor, atrás. Vamos a ver. Acá. Aquí está para la presentación. Pantalla completa. Compartir. Vamos a ver. Por favor, me avisan, ¿se está compartiendo? Sí, pero... Sí, se está compartiendo. Bien. Entonces vamos a pasar al modo presentación. Listo. Ya acá tenemos el punterito. Entonces, en teoría les dije de que todo el aparato gastrointestinal en términos generales, ¿no? Porque ya hemos revisado la motilidad, tiene un estímulo muy potente que era el estímulo parasimpático para incrementar, ¿no es cierto?, el peristaltismo. En buen romance podemos decir de que podemos hablar del peristaltismo. A todo ese aspecto se refiere a la motilidad gastrointestinal, ¿no? La práctica de hoy día es muy interesante, la hacíamos durante muchísimos años, hemos hecho varias modalidades. Primero fue la motilidad intestinal, pero lo hacíamos en un conejo y ustedes saben que los conejos son mascotas. Era terrible la forma en que no había otra forma de sacrificar al conejo por desnucamiento, ¿no? Y era muy terrible ver esa escena. Decidimos, pero esa práctica de motilidad intestinal era una práctica muy interesante, mucho mejor que la gástrica. ¿Por qué? Porque el intestino se mueve mucho más y para el estudiante era muy objetivo, ¿no? Hemos dicho de que el aparato gastrointestinal en términos generales es muy parecido, ya lo dijimos en teoría. Por favor, acá solo para recordar, porque tiene que ver con la práctica de ahora y hay que detenerse un poco aquí, ¿no? Este es un corte típico de intestino. Muy parecido es la pared del estómago, ¿no? Igual con este tipo de fibras, pero obviamente no es tan ordenado como este corte que se ve muy claro. También el estómago también hay este tipo de fibras, pero no de esta manera tan ordenada, ¿no? Desde afuera tenemos aquí la serosa, acá tenemos las fibras longitudinales lisas. Es impresionante porque las fibras longitudinales lisas son muy pequeñitas, ¿no? Son microscópicas, pero este es un corte de intestino y se ve al microscopio de acá las fibras, ¿no? Las fibras circulares, ¿ya? Y acá Saúl, a mí tenemos, también. las neuronas de Auerbach, que son las que van a dar inervación, precisamente están estratégicamente ubicadas para dar movimiento a todo este intestino. Ustedes saben que estas neuronas producen grandes cantidades de neurotransmisores y solo ellas van a producir cuando este segmento de intestino o el estómago está fuera ¿no? fuera del organismo, del animal, ¿no? En el caso de la motilidad gástrica utilizamos un sapo ya para que no nos dé. Igual era sacrificar al animalito, por eso es que ya la Sociedad Protectora de Animales ha impedido estas prácticas, ¿no? Bueno. Acá las mucosas, las neuronas de Meissner, que hemos mencionado cómo sirve para dar movimiento a todas estas glándulas. ¿Para qué? Para producir, mejor dicho, secretar, ¿no?, estas secreciones producidas aquí a nivel de las glándulas, ¿no? Bien, entonces esto es importante porque ahora vamos a hacer nosotros la práctica, ¿no?, de motilidad intestinal y ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, la fibra muscular lisa es la misma, sea en el estómago o sea en el intestino, ¿no? Es la misma, ¿no? Es una fibra microscópica que tiene unos 200 a 500 nanómetros, ¿no? Imagínense, solo se ve al microscopio
a diferencia, por ejemplo, de la fibra esquelética, ¿no? Del cuádriceps, que uno puede ver la fibra del cuádriceps, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo es alargado y es enorme con respecto pues, a estas fibras que son microscópicas. El diámetro muy pequeñito, de 2 a 10 micrómetros, ¿no? Un funcionamiento sincitial, ¿no? Es decir, de que hay uniones intercelulares, ¿no? Una fibra está al lado de otra y hay las famosas uniones GAR, ¿se acuerdan esas uniones por las cuales transitaba el calcio y transitaba el potencial de acción, ¿no? Entonces esto era muy importante. Pueden haber, como ustedes han visto en un cortecito pueden haber hasta 1000 fibras paralelas, ¿no? Increíble, hay que verlas al microscopio, ¿no? Bien, entonces a nivel de las neuronas de Auerbach ya habíamos dicho también en la teoría y se los vuelvo a decir, esta cantidad enorme de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, los primeros 7, incrementan la motilidad gastrointestinal, sea estómago, sea eso mismo, un buen romance, ¿no? La acetilcolina, ¿no? El trifosfato de adenosina, o sea, el ATP, la serotonina, incrementan la motilidad intestinal, al igual que la dopamina. La colecistocinina generalmente actúa de manera muy similar con la bombecina porque estimulan la motilidad de la vesícula biliar, obviamente en menor grado, ¿no? En menor grado la gastrointestinal y la sustancia P que también incrementa la motilidad intestinal. El resto de sustancias de neurotransmisores disminuyen la motilidad intestinal. Estamos hablando de la noradrenalina, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, metencefalina, y el óxido nitroso, que ustedes lo conocen, ¿no? ¿Quién no conoce el óxido nitroso desde la hematofisiología, ¿no? Siempre se ha dicho de que es un neurotransmisor relajante, ¿no? Y acá también no se escapa, ¿no? Porque produce la relajación, la disminución de la motilidad gastrointestinal al actuar como relajante de la fibra muscular lisa, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto ya lo conocen, ¿no? Ya me parece que ya está clarísimo, ¿no? Ese estado de semicontracción permanente que se los dije, aparentemente está en reposo, sí, pero hay este movimiento que se llama las ondas lentas y que se pueden ver a simple vista. ¿Qué pasa? Que las ondas lentas en el estómago son aproximadamente 3 por minuto. Entonces hay que hacer un esfuerzo para ver en el estómago las ondas lentas, cosa que no ocurre en el duodeno. Nosotros cuando hacíamos la práctica de motilidad intestinal, hacíamos que los alumnos contaran las frecuencias de los movimientos, ¿no? Y así lo hacían, ¿no? ¿Cuántas veces en práctica ustedes han contado la frecuencia respiratoria, por ejemplo? Todos contando en voz alta, igualito. Entonces, apenas si se podía contar, casi no se veían las ondas lentas en el estómago. Pero sí, ¿por qué? Porque eran 3 por minuto, pero sí se veían en el intestino. Por eso que esa práctica intestinal era fabulosa, ¿no? Se veía la acción de la acetilcolina, ¿no? Se veía la acción del parasimpático que aumentaba, aparecían estos potenciales en aguja. A propósito, acá siempre hay un lento movimiento, ¿no? Acá hay una movilización, digamos, del potencial de membrana de la fibra muscular lisa. ¿Por qué? Aquí en este momento está ingresando calcio, ¿no? Y con sodio al mismo tiempo. Hay un movimiento que obviamente el ingreso de cargas positivas tiene que producir esta onda, ¿no? ¿Qué cargas? Calcio y sodio. Pero ¿qué pasa cuando se estimula? Nosotros le aplicamos acetilcolina en vivo y en directo al estómago que se ha retirado del sapo o al intestino, ¿no? Al intestino liso de este conejo que hacíamos la práctica. Nosotros le aplicamos una gotita de acetilcolina en el muñón, o sea, la parte que se había seccionado, y de inmediato se producía, ¿no? Un movimiento, se veía
aumentaban el número de ondas lentas y se veía este tipo de, ¿no? Se veía cómo aumentaba la motilidad intestinal. No, ¿y por qué? Porque está clarísimo que se forman estos potenciales en aguja, que son los verdaderos potenciales de acción, ¿no? Y en los cuales se realiza la despolarización por incremento de la motilidad gastrointestinal. Cosa totalmente diferente que ocurría cuando nosotros le echamos la norepinefrina. ¿Por qué? Porque las sustancias simpático-miméticas como la norepinefrina van a producir una inhibición de la motilidad intestinal y el intestino se veía absolutamente como con una disminución tremenda de la motilidad. Este número de ondas lentas prácticamente ya no se podían contar, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos decir de esa práctica. Y acá está, ¿no? Las ondas lentas en el estómago son muy pocas, 3 por minuto, una bolsa grande y que aparezca en una bolsa ya en el estómago, ¿no? Estas 3 contracciones eran poco de verse, a diferencia del duodeno donde hay 12 ondas lentas por minuto, y en el ilio es menor la cantidad de ondas lentas, estamos hablando de 8 a 9 por minuto, ¿no? Bien, no olvidar de que esto es importante, este es el anillo de contracción. Frente a un bolo alimentario, siempre el intestino liso se comporta de la misma manera, o frente a un bolo de quimo, podríamos decir. ¿Qué pasa? Frente a este bolo que está llegando a la luz intestinal, se forma un anillo de contracción exactamente por detrás, y esta es la parte oral, y acá está la parte caudal, ¿no? Vamos a hacer que acá está la boca, y acá está la parte final del aparato digestivo, estamos hablando del recto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de, ¿no? Llega el bolo, podemos decir, ¿no? Exactamente por detrás, se forma el anillo. ¿Para qué? Sí, pero este anillo, recordemos que acá están las fibras musculares lisas, longitudinales y circulares. Entonces, el anillo se forma fundamentalmente con las fibras circulares. Pero, ¿qué pasa? Las fibras longitudinales comienzan a cortarse y entonces comienzan a desplazar a este bolo alimentario o a este bolo de quimo, y eso es lo que se llama la propulsión. Eso es lo que se llama el tránsito intestinal, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado hablar del tránsito intestinal? Entonces acá está el tránsito intestinal, ¿ya? Entonces, ¿cómo el anillo va migrando? El anillo, ¿no? Es un trabajo mixto entre las fibras longitudinales y las fibras circulares, ¿ya? Bien. Y acá ya ampliamente, siempre me parece espectacular las neuronas de Auerbach con las neuronas de Meyler, que las neuronas de Meyler son altamente receptivas, ¿no? Acá, y están en comunicación. Acá están viendo la sinapsis, ¿no? La sinapsis entre todas estas neuronas, ¿no? Son las neuronas sensitivas, ¿no? Estas neuronas sensitivas generalmente están en el ganglio espinal, ¿no? Pero ustedes están viendo cómo sí, se Saúl, por establece favor. este grupo de sinapsis. O sea, no hay nada que esté aislado. Y acá está viniendo el simpático, ¿no? Y el parasimpático, ¿no? A modular el trabajo de estas neuronas. Modular, no he dicho a trabajar directamente, sino modular. Modular significa que o aumenta ¿no? o disminuye, pero en menor cantidad. Está modulando el trabajo, ¿no? En algún momento el parasimpático puede ordenar a estas neuronas que aumente más la secreción, o en otros casos el simpático ordenar de alguna manera que disminuya más la secreción, cosa que ya están haciendo. Entonces es un trabajo en simultáneo, ¿no? Importantísimas estas neuronas, cómo captan, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Estas neuronas que están acá, estas sensitivas, son capaces, ¿no? de medir el contenido intestinal, ¿no? ¿Cuál es el pH del contenido intestinal, ¿no?
la composición, el contenido es rico en grasas o rico en proteínas, todo eso es capaz. Y en aquella época, porque ya no lo estamos haciendo ahora, esto es de la época en que nosotros trabajamos, ¿no? Ya, no, al final hemos cambiado tantas veces porque daba pena sacrificar al conejo, luego dijimos mejor sacrifiquemos a una rata blanca, ¿no? Traíamos hasta la rata blanca, ¿no? Por supuesto se la desnucaba, ¿no? Y veíamos, buscábamos el estómago y buscábamos, a nosotros nos interesaba sobre todo el duodeno, porque el estómago, de hecho, que es una bolsa grande sin mayor movimiento, ¿no? Y también hemos hecho prácticas así. Era una práctica en la que se llenaba de un líquido el estómago y lo conectábamos a una pipeta y el estómago lo llenamos de un color, de una solución que era la solución Ringer, porque obviamente si el estómago está fuera del organismo, necesitamos de una solución Ringer. Ustedes saben que todas las células necesitan un medio interno. Entonces ese medio interno se lo damos con una solución, sumergíamos en una solución al estómago, en una solución Ringer, calentamos esa solución porque estos animalitos son de sangre caliente, y repito, y en la boca del estómago colocamos una pipeta, ¿no? Colocamos una pipeta. Entonces, cada vez que el estómago, repito, las contracciones eran tan lentas que teníamos que esperar, porque son 3 por minuto, y que, ¿no?, aparecieran. Pero ¿qué hacíamos? Colocábamos en el muñoncito acetilcolina y ahí recién veíamos cómo, ahí sí, el estómago se contraía mucho más, las contracciones eran más enérgicas, ¿no? Y al ser más enérgicas, ¿qué pasaba? La pipeta comenzaba, ¿no? Este líquido que nosotros habíamos colocado, esta solución Ringer con azul de metileno, comenzaba a movilizarse y se veía que el nivel en la pipeta subía cada vez que se contraía el estómago, ¿no? En realidad, casi era bien difícil de ver el movimiento en el estómago. ¿Cómo nos dábamos cuenta que se estaba moviendo y que había incrementado el movimiento? Por la movilización en la pipeta, ¿de acuerdo? Bien, en la solución Ringer, ya la conocen ustedes porque en diferentes circunstancias se ha utilizado. Esta solución es el medio interno que va a cubrir sea el estómago, sea el intestino, tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio y lactato de sodio. Este es un componente para tamponar y para hacer, ¿no?, que sea más parecido al plasma, ¿no?, que tenga de alguna manera la misma tonicidad o la misma osmolaridad. Entonces, esta es la famosa solución Ringer, ¿verdad? Y acá el equipo de intestino aislado, que todavía lo tenemos, ¿no? Todavía lo tenemos. Entonces, acá está este equipo, así se llamaba, se llenaba con la solución Ringer, ¿no? Estoy hablando del intestino en ese momento, ¿ya?, que era la práctica más, podríamos decir, más representativa, porque colocábamos, acá había una pitita, se extraía 3 centímetros de duodeno del animal y la señorita, la técnica venía y colgaba acá el intestino y el intestino comenzaba a moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba sumergido en esta solución Ringer. Este sistema todo lo poníamos además sobre un termostato, ¿no? O sea, un calentador lo poníamos en baño María, ¿no?, y a una temperatura aproximadamente de 39 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en este caso el conejo era un animal de sangre caliente, ¿no? Un metabolismo aumentado tiene el conejo, entonces su temperatura la colocamos a 39 grados centígrados, no más, porque si no ya se cocinaba el intestino. ¿Qué más hacíamos? Ustedes ven acá un tubito, ¿no? Ese tubito era para que colocáramos el oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo va a vivir la célula fuera del organismo sin oxígeno? Acá había un balón de oxígeno y
comenzábamos a burbujear el oxígeno para que el intestino pudiera vivir adecuadamente. Acá había un termómetro para medir exactamente la temperatura, 39 grados centígrados, ¿no? Entonces sometíamos a ese intestino al baño María, ¿ok? Y luego los alumnos, porque siempre los alumnos han hecho todo, ya ustedes saben que yo siempre les digo, el alumno para que aprenda tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, comenzaba la práctica y el alumno lo primero que hacía era instilar, o sea, echar una o dos gotitas de acetilcolina al intestino y el intestino comenzaba a incrementar su peristaltismo. En resumen, ustedes saben de que al final los alumnos reportan lo que han visto. Este es el reporte de sus compañeros de años anteriores, ¿no? Que a mí me gusta ver cada detalle de lo que hacen los alumnos y tomo ¿no? He tomado estos valores de los tantos años de práctica que han hecho sus compañeros. Durante 20 años prácticamente se ha hecho esta práctica, ¿no? Y entonces los alumnos contaban la basal, se colocaba un segmento de intestino aislado que tenía 3 centímetros de longitud, y contaban los alumnos así en voz alta 12 contracciones por minuto. Eran las ondas lentas. Basales, ¿no? El estado basal. Luego se le agregaba la acetilcolina y se veía cómo se incrementaban, ¿no? Mucho más estas ondas. Y los alumnos ya contaban 15 por minuto y cuando se daban cuenta el intestino había disminuido su longitud. Yo pregunto atrás de la pantalla, ¿y por qué el intestino había disminuido su longitud? ¿Quién me dice por qué? A ver, detrás pónganse pilas y están atentos. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Levante cualquiera la mano y dígame por qué. ¿Nadie? ¿O creo que se han ido de la presentación? ¿Ninguno? Alumnos. Dime, te escucho. ¿Por qué? Por la contracción que va a realizar. Claro que sí, la contracción. ¿De qué fibra sobre todo? Por eso les mostré el segmento de intestino, ¿no? ¿Qué fibras son las que se contraen que van a hacer que disminuya? Las parasimpáticas. Claro que sí. En el segmento de intestino, ¿por qué se acorta? Porque es un hecho visible, ¿no? El intestino se acortaba de 3 centímetros de longitud a 2,5. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Las fibras musculares lisas, las longitudinales externas, esas son las que acortan. Recuerden que en el intestino habían 2 tipos de fibra, una que son las circulares, que son las que forman el anillo de contracción o constricción, y otras que eran las fibras longitudinales externas, lo vimos en el corte. Por eso lo volví a presentar a pesar de que su compañero ya lo había presentado, pero es importante demostrarle cómo las fibras longitudinales externas del corte transversal del intestino, en el intestino, son las que se contraen, por eso es que disminuyen la longitud del intestino y por acción de la acetilcolina el intestino disminuía su longitud. Luego la adrenalina, ¿no? La adrenalina es una sustancia simpático-mimética, hasta el cansancio saben que va a disminuir la motilidad gastrointestinal. Por lo tanto, después que le habían echado la acetilcolina, se veía que disminuían el número de contracciones lentas. Los alumnos contaban, ¿saben cómo? Los alumnos, esta es una práctica que han hecho los alumnos, contaban y entonces ellos decían, uy, ha disminuido el número de contracciones a 10 por minuto. ¿Por qué? Por acción de la adrenalina que inhibe la motilidad gastrointestinal, en este caso intestinal, y se veía que el intestino aumentaba su longitud. ¿Por qué el intestino aumentaba su longitud? La misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque las fibras longitudinales externas
se relajaban y al relajarse aumentaban la longitud del intestino, ¿no? Esto es importante, ¿no? Luego, acá había una sustancia que se llama la pilocarpina, es una sustancia que actúa de manera muy parecida a la acetilcolina, pero incluso utiliza los receptores de la acetilcolina, en este caso son los receptores M3 de la acetilcolina. Son los receptores M3. Y entonces estos receptores M3, como ustedes pueden apreciar, eran tomados por la pilocarpina, pero la pilocarpina desplazaba la acetilcolina, pero la pilocarpina tiene un efecto más potente, ¿no? Entonces se veía cómo se contraía tremendamente el intestino, se veía, ¿no? Era bien notorio, aumentaba el número de contracciones lentas y resulta que ya el segmento de intestino ya se contraía totalmente, se hacía pero pequeñito, ¿no? Parecía un tornillito, siempre digo eso, ¿no? Porque se había contraído de tal manera, ¿no? Y finalmente se aplicaba la atropina, ya ustedes conocen la atropina, la definición de la atropina es que es un bloqueador colinérgico muscarínico. Bloqueador colinérgico muscarínico. ¿Qué hace la atropina? Al ser un bloqueador colinérgico, bloquea a la acetilcolina, la atropina también es más poderosa que la acetilcolina, se apodera de los receptores de la acetilcolina, impide que la acetilcolina actúe, que normalmente está produciendo la motilidad gastrointestinal. Al bloquearla resulta que desaparecían las contracciones totalmente porque la atropina es muy poderosa y el segmento de intestino se elongaba, era realmente, algunos alumnos decían esta expresión, ¿no? Era una tripa totalmente alargada y paralizada, como que si se había muerto, ¿no? Impresionante era esa práctica. Pero no es que se había muerto, estaba bloqueada totalmente la actividad colinérgica. Yo les decía a los alumnos, ustedes le echan la atropina y se acabó la práctica. ¿Por qué se acabó? Porque el tiempo de duración de la atropina es 4 horas, ¿no? Entonces, para que vuelvan a ver movimiento tenían que pasar 4 horas, ¿no? En la práctica nadie va a esperar las 4 horas. Alumnos, preguntas hasta aquí, por favor, háganlas ahora o callen para siempre. ¿Está claro todo? Abran su micrófono. Si está claro, me dicen que está claro, y si no hay alguna pregunta, abra su micrófono, por favor. Claro, está claro. ¿Perdón? ¿Perdón? No, sí, está claro, doctor. Ya está, perfecto. Todo está claro, muy bien. En vista de eso, terminamos con la presentación. Fin de la presentación, ¿no? Fin de la presentación y ya estamos nuevamente con ustedes, ¿no? Entonces, por lo menos hemos avanzado, pero con todas estas cosas que están pasando, no, y además que ha sido feriado, yo decía, ¿por qué prácticamente ustedes están como atrasados? Tenemos que actualizar, menos mal y afortunadamente las prácticas de digestivo, a mí me gusta mucho este capítulo, son cortas y son muy didácticas, podríamos decir, se aprende bastante con poca información. Por favor, alumnos, Estefano, tú que eres el delegado, Estefano Arevalo, por favor, y todos los demás alumnos, estamos recuperando las 2 prácticas porque la próxima práctica es digestión de carbohidratos, es una práctica muy bonita, muy florida, porque vamos a ver la potencia, se ve la potencia de la amilasa pancreática porque se la compara con la amilasa salival, pero es una práctica corta, muy interesante. Entonces vamos a recuperar esa práctica, espero que no pase nada para el próximo miércoles, Dios mediante, ¿no? Y también vamos a hacer
un caso clínico que lo tienen en la guía de prácticas que se llama intestino irritable. Por favor, tienen que venir leyendo totalmente para que luego ustedes me hagan el comentario. Ya ustedes han visto conmigo un caso clínico, entonces ya saben cómo va a ser, ¿no? Tienen que empaparse del tema, léanlo bien, porque luego lo vamos a discutir en la práctica. Entonces, sí nos alcanza el tiempo para hacer los dos laboratorios y así nos ponemos al día, ¿ya? No, porque todo lo demás está, obviamente, ya en la otra práctica. Bien, espero sus comentarios, Estefano. Entonces quedamos en que se recuperan las dos prácticas el próximo miércoles. Exacto. Ya está, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna cosa, algo que agregar?